Queremos compartir en esta ocasión la lección de la escuela sabática, la número 1, que lleva como título Crisis de Identidad. El mensaje que Dios dio a través de el profeta Isaías a su pueblo, que tiene una aplicación para el tiempo actual, el tiempo de hoy. En primer lugar, hay que reconocer el contexto histórico en que le tocó vivir al profeta Isaías, en el que Dios da el mensaje para su pueblo. Vivía la nación de Asiria como una de las potencias mundiales, o la potencia mundial, una nación pagana, idólatra, pero que fue usada para conquistar a los hermanos de Judá, o sea, el Israel de la parte norte, las 10 tribus. Luego Dios trata de que su pueblo regrese nuevamente a sus caminos para que ellos no fueran objetos de la conquista de Asiria. Los líderes o los reyes del pueblo de Judá, muchos de ellos contribuyeron a la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Dios. Es así como en los versículos 4 del capítulo 1, el Señor le dice a su pueblo la condición espiritual en la que ellos se encuentran. El pecado, la iniquidad, la maldad, todas estas eran las características del pueblo de Dios. El asesinato era una de las formas comunes, el derramamiento de sangre, la avaricia, la codicia, el haber olvidado las necesidades de los pobres, el abusar de la condición de las viudas y de los huérfanos. Esta era la condición del pueblo de Dios. Luego ellos, pensando que lo que Dios exigía eran la adoración y los servicios, entonces iban naturalmente a ofrecer sus sacrificios, sus holocaustos, a las reuniones de las fiestas, las reuniones semanales del sábado, el convocar asamblea, multiplicaban las oraciones, y Dios en esta situación le dice: todas estas cosas me es abominación. No porque los sábados, no porque las reuniones, no porque las oraciones en sí fueron malas, no. Sencillamente cuando nosotros servimos, ofrecemos un servicio a Dios con un corazón alejado de Él, en pecado, alejado de las necesidades de los pobres y viviendo una vida desordenada, y luego vamos a ofrecer ese servicio de adoración a Dios, esto se convierte en un ritualismo que desagrada a Dios. Encontramos luego un llamado de Dios. Dios le dice: miren, si ustedes continúan en esta condición, van a ser destruidos, van a ser castigados. Dios no deseaba esto para su pueblo, porque Dios deseaba que su pueblo reflejase al mundo su carácter, el carácter de Él. Sin embargo, el pueblo olvidó a Dios, se apartó de Dios, se apartó de la relación estrecha con Dios, y llegaron entonces a las formas nada más, sin dejando a un lado la comunión con Dios. Este pueblo de labios me honra, dijo Cristo, mas su corazón lejos está de mí. Esa era la condición. Ahora Dios dice algo interesante:
Si el Señor no hubiese conservado un remanente, serían todos como Sodoma y Gomorra. Siempre Dios tiene un pueblo fiel en medio de la apostasía. Hay un remanente y eso hace alusión no solo al momento en que Jeremías está hablando, sino también está haciendo referencia es como una profecía en la que el pueblo volvería después del cautiverio babilónico. Sabemos que los asirios fueron derrotados por Babilonia y que el rey Ezequías abrió el camino para que los babilonios codiciaran las riquezas cuando Dios lo había sanado al profeta Ezequías de su enfermedad, y luego la sombra del reloj había corrido y había avanzado y retrasado. Esto llamó la atención a los babilonios, que todavía no eran potencia mundial, y luego ellos regresan y miran, quieren saber qué es lo que ha pasado en Israel. Y el rey Ezequías, en vez de mostrarles a ellos la grandeza del poder de Dios, le muestra la grandeza de la riqueza, del oro, la plata, y en realidad esto fue motivo de codicia para los babilonios, que luego regresan para llevarse todos los tesoros para Babilonia cuando ellos llegaron a ser potencia mundial. Así que encontramos nosotros la condición espiritual del pueblo de Dios. Dios le hace un llamado. Me llama la atención el hecho de que Dios le dice a ellos: dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. El hacer el bien es un proceso de aprendizaje y es obra del Espíritu Santo. Es verdad que nosotros tenemos primero que entregarnos al Señor, someternos a Él, y cuando lo hagamos, el Espíritu Santo comienza a hacer una transformación, comienza a enseñarnos a hacer el bien. Dejamos de hacer lo malo. Nos somos limpiados, aunque el texto ahí dice limpiaos. O sea, no porque yo sea capaz de limpiarme, sino porque al someterme al Señor, el Señor comienza a hacer una limpieza en mí. Entonces Él me lava, Él me limpia, y luego que el Señor ha hecho ese cambio en mi vida, porque yo me acerqué a Él, ahora yo recibo el arrepentimiento, que es tristeza por el pecado y abandono del pecado. A veces nos confundimos. Pensamos que lo único que tenemos que hacer es ir a Cristo y ya, como si automáticamente el dejar de hacer lo malo no fuese un proceso de aprendizaje. Entonces, que el Espíritu Santo produce, y ahora luego el Señor dice: ahora sí, ven, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, el Señor no nos puede perdonar si primero no nos arrepentimos. Y el arrepentimiento se produce cuando yo voy al Señor. Él me regala el arrepentimiento. Si uno analiza la condición de la iglesia hoy, hay personas nos gusta a veces mirar los defectos y las fallas de la iglesia. Para mí la iglesia es una iglesia santa, pura. La iglesia no tiene falla. La falla la tenemos los miembros. Nosotros como persona en forma individual somos los que tenemos las fallas. Cometemos la injusticia, aunque esas fallas que son de naturaleza individual, a veces se le aplica a la iglesia. El Señor ha levantado hoy un remanente, un pueblo, para que anuncie las virtudes, para que restaure los portillos, para que anuncie la salvación. Y tenemos esa identidad que Dios nos ha dado como pueblo. El mensaje de la Reforma Pro Salud forma parte de la identidad del pueblo de Dios, el don profético. También la creencia en la segunda venida, que acabará y destruirá con el sistema de este mundo, que acabará con todo esto. Pero uno encuentra hoy
Que muchos creen que Jesús demora mucho tiempo y eso es perder la identidad. El Señor Jesús vendrá muy pronto y nosotros hemos perdido ese sentido de la urgencia de la venida de Cristo y no lo proclamamos. Eso es parte de la pérdida de identidad como pueblo hoy. Tenemos el mensaje del santuario que algunos han dejado a un lado. El mensaje del santuario nos llama a salir de Babilonia, a anunciar la hora del juicio. Y esto lo hemos abandonado muchas veces. El otro mensaje que nos identifica a nosotros es el sábado, como un día de encuentro, un día de relación, un día de comunión con el Señor. Y está el mensaje que nos caracteriza a nosotros como el saber que el Señor Jesús eh, vendrá muy pronto y resucitará a todos los que durmieron con él. Nosotros no enseñamos que vamos al morir al cielo, que al morir vamos al infierno, que al morir seguimos conscientes de lo que sucede en el mundo. Eso es parte del mensaje del pueblo de Dios. Sin embargo, el mundo hoy está enredado en las cuestiones teológicas. Creen en una venida de Cristo por allá muy lejana que vendrá a restaurar. Ellos tratan de restaurar este mundo primero para que Cristo venga, pero así no es. El mundo irá de mal en peor. No hemos sido llamados a restaurar este mundo. Eso es lo que nos identifica como pueblo adventista. Así que nosotros tenemos hoy un mensaje que proclamar al mundo. Tenemos una misión que cumplir y tenemos una conducta que llevar como fruto de esa entrega. Creo que la identidad del pueblo adventista está centrada, número uno, en el mensaje, número dos, en la misión, número tres, en la conducta, la vivencia que ya involucra todos los aspectos de nuestro trato con los demás, la manera como somos justos en las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos, la vivencia del Evangelio. Cuando uno pierde esa relación con Dios, pierde entonces la verdad sobre la doctrina que enseñamos y la vivencia de esas creencias. Dios nos bendiga, Dios nos ayude para que podamos tener una correcta identidad y no perder así nuestra identidad en este tiempo final.